y vamos a tener una conversación con Marcelo Cetkovich, que es el vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y además es el director psiquiatra jefe de INECO. Marcelo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Diego, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Efectos de la incertidumbre en la salud mental. Nosotros estamos preparados para lidiar con la incertidumbre. Tenemos una serie de dispositivos, que son las emociones y el estrés, que nos permiten lidiar con la incertidumbre. El problema es cuando la incertidumbre se prolonga, que es lo que está produciéndose en este momento con la pandemia, que tiene que ver con las características propias de la pandemia, que sabemos que nosotros estamos realmente recién entrando en el periodo de mayor peligrosidad del contagio, pues estamos realmente recién empezando nuestro invierno. Entonces hicimos un aislamiento preventivo que dio sus resultados y eso se prolonga. La prolongación de la incertidumbre produce efectos acumulados. Cuando empezó el aislamiento, nosotros en INECO hicimos una encuesta virtual que contestaron más de 10.000 personas indagando los niveles de ansiedad y depresión. Y encontramos niveles muy significativos de ansiedad y depresión. Casi 30% reconoció estar deprimida y un poco más tener síntomas de ansiedad. Y en forma llamativa, los que estaban más afectados eran los chicos más jóvenes. Estamos replicando esa muestra ahora y estamos viendo, están los datos de la UBA, de la Facultad de Psicología de la UBA, que muestran que los indicadores de padecimiento psíquico están aumentando. Y eso es lo esperable cuando la incertidumbre se prolonga. Yo siempre digo que la incertidumbre es peor que la peor de las noticias, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestro organismo se adapte. El estrés tiene 3 fases. Una fase de adaptación, una fase de mantenimiento y una tercera fase que se llama de extenuación. Cuando ya los sistemas que nos permiten lidiar con la agresión no dan más y empieza a fallar el sistema del estrés. Entonces, esto que estamos viendo es el agotamiento de la capacidad de incertidumbre. ¿Qué harías con un paciente, atendés un montón, en el cual vos observás que tiene esta respuesta ya deficitaria frente al estrés? En primer lugar, recordarle que esto también va a pasar, darle un mensaje esperanzado, que sabemos que esto es algo irreversible, que no podemos cambiarlo, no hay forma que lo cambiemos, y fundamentalmente estamos trabajando mucho con todas las estrategias que nos permiten lidiar con la incertidumbre y con el estrés, que tienen que ver con mantener una vida ordenada, con comer ordenadamente. Estamos observando que la gente empieza a consumir un poco más de alcohol. Eso hay que controlarlo porque el alcohol, si bien es el primer psicofármaco de la historia de la humanidad, junto con el cannabis, posiblemente no sea un buen psicofármaco. Porque, por ejemplo, induce sueño, pero la calidad del sueño que produce es mala. Y después te estás con irritabilidad el otro día y le sumás a la rueda del malestar. La dieta, la actividad física, hay que ingeniárselas. Tengo pacientes que me dicen, mira, damos vueltas, hicimos un circuito con mi señora y damos vueltas alrededor de la mesa del living. Y contamos las vueltas y los pasos que damos, porque con eso logramos tener el nivel de actividad física necesaria para mantenernos en forma. Recordemos que dentro de las estrategias de tratamiento para mantener nuestro estado de ánimo, la actividad física es una de las más importantes. Los datos del estudio Cooper, que son este test de Cooper, que todo el mundo conoce, el Instituto Cooper de Texas, lleva datos acumulados de miles de personas durante decenas de años, desde la década del 60. ¿Sí? Y ellos tienen datos muy certeros que demuestran que la actividad física tiene efectos ansiolíticos y antidepresivos. ¿Sí? Por eso decimos esto, porque esto es muy importante. Las otras cosas tienen que ver con acotar la exposición a las noticias, eso tiene un efecto muy negativo. Es bueno estar informado, hay que saber lo que hay que hacer, pero hay que acortarlo. Como una nutrición informativa, la cantidad justa. Ves el noticiero de la noche o ves el noticiero de la mañana, pero no estás todo el día con el canal de noticias o con la radio. Y hay algo para mí que es muy importante, que es hacer foco en lo que a uno le construye identidad y le da gratificación. Porque si no, la pandemia te da la sensación de destrucción de tu identidad. Como si te arrasara, te llevara puesto. Tener algo del foco ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante, para mí es muy importante, casi te diría como argentinos, que nos demos cuenta que nos guste o no nos guste, hemos lidiado muy bien hasta ahora con una situación que no nos esperábamos ninguno de nosotros. Y realmente nos hemos acostumbrado a no salir, a los que tenemos que salir por nuestro trabajo, salir lo menos posible. Nos hemos acostumbrado a llegar a casa, sacarnos la ropa, limpiarnos todos con alcohol.
hemos demostrado una capacidad de adaptación y de resiliencia mucho más amplia de lo que creíamos. Y eso es bueno. Yo creo que vamos a salir fortalecidos de esto. Hay que tener en cuenta que la resiliencia, que es la capacidad de convertir la desgracia en experiencia, por un lado, es un rasgo que uno tiene, pero también es algo que se construye. Uno construye resiliencia adaptándose a las adversidades. Y estamos demostrando que lo podemos hacer y que lo vamos a poder hacer. Acá lo más importante es que estamos hablando de sobrevivir y lo estamos logrando con éxito. Hay que seguir el mismo camino. ¿Qué le dirías otra vez a alguien que nos está mirando y te escucha y le parece bien, pero va a tener un momento dentro de 2 horas o a mitad de la noche o a mitad de la mañana de desasosiego y de sentir otra vez que ese horizonte que un doctor muy lúcidamente anoche en la televisión dijo, esto se va a terminar, pero en un momento se diluye? Es decir, los efectos terapéuticos de la palabra de alguien, de un psiquiatra, de un psicólogo, en un momento se diluyen. ¿Cómo se hace para recuperar esto? Darle sentido de agencia a la persona y que entienda que lo está logrando, en realidad. Que se siente mal porque lo está logrando. Que en realidad ese malestar le está indicando que está enfrentando una tormenta, pero que está siendo exitosa en la capacidad de enfrentar esa tormenta. Y eso es positivo. Estar nerviosos, irritables, deprimidos y angustiados es parte de lo que tenemos que esperar con esto. En realidad, estar deprimido, algunos piensan que en realidad no es una enfermedad en algunas condiciones, sino que es una forma de lidiar con situaciones que no podemos solucionar. Es mejor estar medio aplacado que estar demasiado agitado. El viejo esquema de la depresión, que es haga lo que haga, no puedo modificar mi realidad. Exactamente. Y Rudolf Ness, que es un estudioso de este tema, dice, en realidad uno se deprime para lidiar con situaciones que no puede modificar. Entonces, no es tan malo. Hay que tratar de combatir esos sentimientos depresivos de esta forma. Mantenerse activo, mantenerse distraído, bailar, cantar, hacer ejercicio, hablar con los amigos, estar con la familia, aprovechar los momentos que tenemos para estar en casa. Todo lo que ya nos han dicho que tenemos que hacer durante la pandemia. Pero la idea es, lo estamos logrando. Nos gusta. Me parece que ahí está el punto. La resignificación de lo que estamos haciendo, incluso en el malestar. Como el malestar también es en tus relojes que vas bien, que es natural que sientas eso y que si esto sale relativamente bien en el final, también la autoestima colectiva va a resignificarse, porque digamos, no somos tan desorganizados ni tan transgresores, podemos hacerlo. Podemos cumplir normas y ser exitosos cumpliendo una norma sencilla. Porque hay que decirlo, hemos hablado con muchos amigos europeos que la han pasado muy mal, colegas especialistas en salud mental. Nos preocupa mucho el personal sanitario en todo esto. Son posiblemente la primera línea de combate y quienes la van a pasar peor desde el punto de vista de la salud mental. Esperamos después de la pandemia una epidemia de síntomas de salud mental, particularmente en el personal de la salud, pero básicamente lo que nos decían es que la capacidad de rehacerse después de esto es sumamente importante. Bien, ahí hay un mensaje interesante. Marce. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Quería consultarte por los adultos mayores, ¿no? Que han quedado como también incluso resguardados y aislados de su propia familia. La sensación de la muerte a muchos que no lo tenían presente se les puso delante porque el mensaje constantemente de las autoridades es si salen están en riesgo, son grupo de riesgo. ¿Qué hay que hacer con los adultos mayores de nuestra familia para ayudarlos a sobrepasar esta situación que todavía no se sabe cuál va a ser la fecha de culminación? Sí, hay que tratar de estar presentes con las herramientas que tenemos, con los métodos virtuales, todo lo que podamos, porque son las personas que tienen realmente más riesgo. A partir de los 65 años, la tasa de letalidad de la infección aumenta mucho y realmente tenemos que acompañarlos mucho. Y la realidad es que las herramientas virtuales han demostrado, una de las cosas en las cuales hemos demostrado resiliencia es la capacidad de aprender el manejo de un montón de tecnologías, incluso personas que en su vida habían manejado un teléfono inteligente. Entonces tenemos que estar cerca de nuestros adultos mayores todo lo que podamos para acompañarnos. Sabemos que la están pasando mal, pero tenemos que evitar la tentación de irle a dar un abrazo a tu abuela, a tu madre, porque no sería una buena idea. A ver, Osvaldo. Sí, doctor, buenas noches. Usted hablaba recién de el orgullo finalmente que podemos sentir de haber enfrentado algo que no estábamos esperando y que bueno, cuando esto termine vamos a decir, ok, lo pudimos enfrentar. Ahora yo estaba pensando en mucha gente, muchos padres de familia que están sintiendo que después de 100 días no pueden alimentar a sus hijos, no pueden tener esa empresa que tenían, gente que la está pasando muy mal y que la va a pasar peor. ¿Qué se hace con la autoestima de esa gente?
Eso es muy difícil y eso es lo que estamos viendo y es lo que va a producir una enorme vulnerabilidad, porque si hay algo que a las personas las identifica es el trabajo, y cuando uno pierde la fuente de trabajo la autoestima se viene abajo en forma estrepitosa. Ahí es donde vamos a tener que trabajar en red, y las Naciones Unidas acaban de señalar, hace 15 días publicaron un documento en el cual señalan que la pandemia trae un germen de una segunda pandemia, que son las consecuencias por la salud mental, por todo esto, sobre la salud mental, por todo esto que estamos hablando. Entonces es muy importante que las autoridades empiecen a dar cuenta de la necesidad de brindar asistencia, porque hay un montón de gente que está sumamente herida por estas cuestiones que van más allá de la pandemia. Entonces acá hay un rol importantísimo a los trabajadores de la salud mental, que tenemos que entender que son protagonistas, no son accesorios. Existe un fenómeno que la llaman la segunda carpa. ¿Qué es la segunda carpa? En todos los desastres hay una carpa blanca que es lo que asiste médicamente a las personas dañadas por lo que sea, terremotos. En las pandemias hay una segunda carpa que son los equipos de salud mental que se ocupan de las consecuencias psicológicas de las tragedias. En el caso de la pandemia esto es sumamente importante. Y en este mismo momento, digo, porque hay gente que ya está pasando por ese momento, gente que está tan angustiada que no puede ni dormir, justamente porque siente que su papel que ha tenido toda su vida de darle comer a sus hijos no lo puede cumplir. ¿Qué se le dice a esa gente? A esta gente lo primero que hay que hacer es escucharla. Es lo primero. La primera estrategia que uno tiene para acompañar a una persona que está atravesando una situación insalvable es escucharla y decirle, entiendo lo que estás pasando, no darle consejos, no darle falsas señales, sino decirle, entiendo que lo que estás pasando es muy duro y haría lo imposible por ayudarte, pero acá estoy para acompañarte. Eso, en una persona que está pasando una situación tan difícil, es mucho más importante de lo que en general tendemos a creer. Esto es muy importante, ¿eh? Uno cree que tiene que ir con una solución o un consejo que le cambie la vida y ya, darle un lugar al otro, escucharlo y que el otro sepa que hay ahí alguien que está escuchando y que está sabiendo de sus padecimientos o de su dolor, tiene efectos enormes, en principio catárticos. Sí. Bien, ¿hay algún elemento más del postraumático, que lo que llamamos en salud mental postraumático, que quieras decir que observemos? Sí, estemos atentos a las personas que el duelo se prolonga, porque vamos a ver mucho duelo patológico, porque las personas no se están pudiendo despedir. ¿Qué duelo patológico? Un duelo patológico es un duelo excesivamente intenso en sus características o demasiado prolongado. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque las personas no se están pudiendo despedir de sus seres queridos y esto es sumamente traumático. El ritual fúnebre, que tiene efectos psíquicos, no existe entonces no hay velorio, entierros rápidos, si es que pueden asistir, a veces no pueden asistir. Y por otro lado, las personas que van a perder en forma traumática, los trabajadores de la salud que empiezan a vivir en el mundo, sabemos que han vivido cosas terribles, como por ejemplo decidir a quién le ponen un respirador y a quién no. Los médicos no estamos preparados para elegir quién va a vivir y quién no. Eso implica estar atentos a irritabilidad, angustia, pesadillas, flashbacks. ¿Sí? En los equipos de salud sabemos que lo que funciona, en Barcelona, por ejemplo, nos contaba un colega, el equipo de salud mental trabajaba en la cafetería. Entonces los médicos, cuando tenían un descanso de estar trabajando en los pisos de COVID, bajaban a la cafetería y sabían que estaban los psiquiatras y los psicólogos a disposición. Y la conclusión es, lo único que hay que hacer es escucharlos, dejarlos que se ahoguen. Ese desahogo ya de por sí tiene un efecto sumamente terapéutico. Marcelo, gracias por este ratito con nosotros. Gracias a vos.